El economista Juan Rivadeneira, consultor político. Juan, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación del país, particularmente la Asamblea Nacional Constituyente. Una apertura demostró la Corte Constitucional para viabilizar la inclusión de esa pregunta en una consulta, pero es una situación que sin duda genera incertidumbre en Ecuador. ¿Cómo ve usted? ¿Qué tan conveniente y qué riesgos también implica la coyuntura actual? Bienvenido. Gracias, estimado Gustavo. Un saludo para usted, un saludo para quienes siguen su programa todas las mañanas. Me parece muy importante y saludo la responsabilidad de las palabras que usted ha mencionado previamente a esta entrevista. Y destaco la responsabilidad, porque en esta era de las redes, de la mala información, de la desinformación, de la enfermedad que ahora se conoce como infoxicación, que es cuando la gente está intoxicada de información, porque puede acceder a muchos lugares, encontrar una voz con la ecuanimidad que usted ha tenido hace pocos minutos que yo he escuchado su editorial, me parece que es importante. El día de ayer, este fin de semana fue muy delicado para el Ecuador. Para quienes seguimos los temas de la vida pública nacional, ha sido un fin de semana, como se dice popularmente, muy movido. Hemos visto desde el día viernes, el día sábado y el día domingo, pues una serie de movimientos alrededor de la Asamblea Constituyente, pero también la información ha sido manejada en algunos casos, y me refiero en especial ayer después de este primer dictamen de la Corte, y hay que establecer claramente que es un primer dictamen en el cual se avala la vía para poder hacer una asamblea constituyente, pues varias personas, y creo que hay de las dos categorías, unos que no tenían un conocimiento claro y que pensaban, me parece, equivocadamente, y creo que cayeron en una equivocación por desconocimiento, que eso no significaba que ya estaba convocada una asamblea constituyente, pero también hay del otro lado de personas que saben demasiado y que sabiendo demasiado no fueron capaces de explicarle al Ecuador en sus espacios de comunicación que esto apenas es un primer paso. Lo que la Corte ha dado hoy es un primer paso ante la solicitud del Consejo Nacional Electoral de decir que la vía de una asamblea constituyente es correcta en función del argumento que ha presentado el presidente. Ahora que viene adelante, que la misma Corte, que la juez ponente, ¿sí?, elabore su informe de resolución y la Corte evalúe la constitucionalidad de la convocatoria, es decir, el documento que el presidente acompaña con todos los detalles de cómo se va a desarrollar o se podría desarrollar una asamblea constituyente. Pueden venir algunas observaciones, sin lugar a dudas. La Corte podría decir, mire, este par de temas usted podría mejorarlos, lo que no quiere decir que se cae la constituyente. Lo que quiere decir es que se va a encontrar un camino para que el estatuto y la forma en que se instale sea la correcta, la que sea democrática, la que cumpla la legalidad. Y eso me parece importante entender en el proceso, porque en la par de esto tenemos una medida económica como la eliminación de los subsidios, el inicio de las paralizaciones de la madrugada de hoy, y todo esto, si no hay estos espacios, Gustavo, puede prestarse a otro tipo de interpretaciones. ¿Qué es, aunque usted lo ha señalado ya, exactamente lo que establece el dictamen de la Corte? Ha anticipado también usted el hecho de que esto quedará finalmente en manos de la jueza ponente, que entendemos será Alejandra Cárdenas, quien analizará en una segunda instancia esta propuesta de Asamblea Constituyente. Esta asamblea constituyente, pongámoslo en términos futbolísticos, podría tener dos etapas antes de que se desarrolle la misma. La primera es este dictamen, y esto ya se sabía, ya lo habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? Y muchas personas nuevamente, algunos por ignorancia, otros por saber demasiado, me parece que han intentado confundir, en especial los últimos. La Corte, ¿sí?, en el momento en que el Consejo Nacional Electoral, que ese es otro de los hitos que ha tenido esta decisión, porque el presidente le envía la pregunta directamente al Consejo Nacional Electoral, ya en una suerte de ambiente y periodo electoral anunciado
por el Consejo y el Consejo dice, mira, yo necesito que la Corte se pronuncie. Y tanto así el gobierno acepta que es el camino que el abogado del presidente, pues el secretario jurídico, envía una comunicación a la Corte pidiendo celeridad. Y cuando le pide celeridad, acepta que se necesita ese criterio de constitucionalidad, que se divide en dos tiempos. El primer tiempo es, cuénteme, Corte, si usted ve constitucionalidad en la vía que está buscando el presidente para hacer los cambios que propone. ¿Por qué nos encuentra esto con tanta novedad? Porque es la primera vez, Gustavo y amigos, que se utiliza desde que existe la herramienta, que fue el año 2008. El año 2008, la Asamblea Constituyente pues coloca el artículo 444, que es la opción que tendría el Ecuador, ¿sí?, de ir a una Asamblea Constituyente. Y es la primera vez que un jefe de Estado, ¿sí?, utiliza este camino, y por eso hoy ha tenido tanta relevancia, más que las 12 que ha circulado, pues que han sido negadas por parte de ciertos ciudadanos que han ido a la Corte pidiendo una Asamblea Constituyente. Entonces, el primer partido, oiga, Corte, dígame si el camino, si la vía para hacer los cambios que propongo es la Asamblea Constituyente o no. Y después, cuando se dice, mire, ¿qué es lo que ha ocurrido la tarde de ayer? Que la Corte dice, correcto, es una vía correcta, es una vía constitucional la que el presidente ha argumentado y se puede ir por ese camino de la Asamblea Constituyente. Ahora, el segundo tiempo es que la jueza ponente elabora su dictamen diciendo las condiciones, el estatuto, los requerimientos, el tiempo, los asambleístas, todo lo que empaqueta la decisión de la constituyente tiene aval constitucional y podemos ir a la consulta. Entonces tenemos ese primer partido que pasar, que vendrá primero, después de esto vendrá la consulta, veamos si la consulta pasa, y una vez que pase la consulta tendremos la elección de asambleístas y luego de ello la instalación posible de una constituyente. Aquí hay muchos pasos todavía que pasar. Quisiera hacer una pregunta, sabiendo que usted es una voz que tiene mucho peso en el plano del asesoramiento a sectores productivos del país. Quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa usted el contexto político y económico actual del país como telón de fondo para una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente? La Asamblea Constituyente sin duda que es un hecho, ¿sí? Y yo acompaño sus palabras, Gustavo, que produce una suerte de sensación de inestabilidad. Comienzan las preguntas de, ¿va a haber constituyente o no? Luego, ¿quién tendrá la mayoría? Y finalmente la gran pregunta de, ¿qué va a salir de esa constituyente? ¿Sí? Y si va a ser aprobada o no. Mire lo que pasó en Chile. ¿Sí? Que se hizo todo un proceso constituyente que se cayó al final en el plebiscito. Lo cierto es que esas preguntas aparecen y se necesita la certidumbre posible del proceso, ¿sí? Que a veces es difícil encontrar respuestas a todas las preguntas, en especial en el campo de lo político. ¿Para qué? Y agradezco sus palabras respecto a mi trabajo con distintos sectores productivos, que es un poco alumbrar ciertos caminos de los riesgos y las oportunidades. Pero en este caso hemos visto muchas medidas de corrección fiscal que ha tomado el gobierno que ningún otro presidente, y esto es un hecho, no una opinión, ha tomado en los últimos tiempos, como fue subir el IVA 3%, corregir los subsidios a la gasolina regular y ahora hacer esta corrección importante en un subsidio de tanto erogación fiscal como es los subsidios al diésel. Me parece que estas medidas de corrección fiscal, y lo hemos visto en el riesgo país, ha sido bien visto por la comunidad internacional y por inversionistas, que dicen, el camino de corrección fiscal es correcto. Ahora, tenemos que entender también cómo va a procesar el mercado esta decisión. Hoy abre el mercado, ya cuando comenzó la discusión de la constituyente, y hemos visto este fin de semana en la prensa la trayectoria del riesgo país que apenas comienza a subir un poco por la pregunta de a dónde va a ir la constituyente y si las paralizaciones van a ser o no desestabilizadoras. Lo cierto es que el sector productivo está muy atento, ¿sí? Hoy en especial a darle continuidad
a los negocios. Esta semana es importante porque no puede pasar que ante tanta necesidad de actividad económica y de empleo, pues no podamos hacerlo por protestas. Usted, Juan, ha desarrollado mucho esa no solamente habilidad, es, diría, don de analizar las cosas, filtrarlas, tomar posiciones y comunicarlas. Le pregunto, en su criterio, ¿cree que existe una demanda real desde la ciudadanía por una Asamblea Nacional Constituyente por cambiar, entendemos, en forma radical la Constitución de Montecristi, y cuál sería la posición también de los sectores productivos por una nueva Constitución? Gracias, Gustavo, por sus palabras. Este tipo de decisiones en las sociedades caen como en pirámide. Son pues quienes toman las decisiones, las autoridades, los círculos de influencia, los que comienzan a tomar ciertas decisiones que comienzan a bajar hacia la gente. Hoy mucha gente demanda seguridad, la mayoría de gente que está en la calle demanda empleo. Sí, hay necesidades muy grandes respecto al tema de la salud, que son las necesidades inmediatas de la gente. Lo cierto es que ante una asamblea constituyente, esto de buscar algo nuevo, en muchas personas, y esto es de los estudios cualitativos, produce novedad y muchas personas pues han visto ciertas limitaciones, no diría yo la gran masa popular, pero quienes tienen alguna capacidad de toma de decisiones, ciertas barreras que la constitución que elaboró el correísmo les ha producido. Por ejemplo, temas de sectores estratégicos, algunas barreras en el camino, incluso en la institucionalidad misma, que no han permitido avanzar en ciertos campos, incluso, por ejemplo, tener 5 poderes del Estado, cuando cualquier país medianamente desarrollado apenas tiene 3. Me parece que hay una discusión que podría contagiar a la población, aunque sin duda, y entiendo su pregunta, Gustavo, hay problemas de mecha corta, muy cortitos que la gente necesita solucionar hoy, como es la seguridad y el empleo. Nos contagiaremos de la constituyente en el camino. Hablemos de lo que usted mencionó primero, las barreras en los sectores estratégicos. ¿Qué es lo que plantea la Constitución de Montecristi en términos generales? ¿Qué es lo que debería cambiarse? En general, la Constitución de Montecristi, y ahí pues, Gustavo, tener claridad de quienes pudimos estar cerca del proceso constituyente a manera de veedores allá en su momento, en el año 2008, sí, pudimos observar el sistema que montó, ¿sí? Y no creo que es un momento para decir o juzgar si está bien o está mal. El correísmo montó un sistema constitucional en el cual pues se centraba el poder más en el sector público que en el privado. Y en esto, ¿a qué vamos con el sector estratégico? Que en los sectores estratégicos, todo lo que significa petróleo, todo lo que significa electricidad en especial y otros, como dice la Constitución, están concentrados en buena parte para que lo fomente con más entusiasmo el público que el privado. Entonces, ¿por qué hemos tenido tanta dificultad y por qué se han hecho algunas reformas para buscar que los sectores privados puedan participar, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos eléctricos o de energías renovables que hoy caminan gracias a que se dieron algunos cambios? Ahí hay un tema de darle mayor protagonismo, como en el mundo, a un sector privado que puede hacer mucho más en ciertos temas que no sean los esenciales, como la salud, la educación y la defensa, por supuesto, la seguridad, como es del Estado. Entonces, hay temas que se pueden mejorar para desconcentrar de lo público la gestión de ciertos sectores estratégicos en ese campo. Estas, entendemos, serían algunas de las motivaciones desde el Ejecutivo actualmente, pero ahí viene la pregunta, ¿quién puede garantizar un desenlace en este sentido en una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que pasar por varias etapas que incluyen consultas y elecciones de sus miembros? Ahí pongámonos un derrotero, Gustavo, que es que la nueva constitución, si es que pues el proceso lleva a que tengamos una nueva, sea mejor que la que tenemos antes y la que tenemos actualmente. ¿Qué necesitamos para que eso ocurra? Necesitamos un proyecto claro, necesitamos un camino de país y necesitamos personas con mentes claras que puedan llegar a esta asamblea constituyente. Recordemos que
el desafío va a ser triple en este caso. En el caso de Correa, cuando se cerró el Congreso Nacional, recordemos en el año 2007, ¿sí? Teníamos una constituyente de plenos poderes que incluso tenía una comisión donde funcionaba las veces de Congreso, ¿sí? La mesa de legislación y fiscalización. Ahora no va a existir una constituyente de plenos poderes. ¿Y eso qué quiere decir? Porque no se puede constitucionalmente por fallos de la Corte, y lo cierto es que hoy tendremos a la par el gobierno nacional y su gestión, la Asamblea Nacional y su gestión, y la Asamblea Constituyente y su gestión. Habrán tres andariveles, tres carriles, los cuales tendrán que influir y van a influir en la vida pública del país. Entonces, un proyecto claro, ideas claras y personas que conozcan de la materia, además de toda la cooperación que puede existir, organismos internacionales, personas especializadas que puedan ayudar a conducir ese debate y tener un resultado mejor que lo que tenemos hoy. ¿Cuáles, desde su perspectiva, serían los principales riesgos económicos que enfrentaría el país durante este proceso constituyente que se perfila bastante largo, hablando con la partida desde la situación actual? El principal, Gustavo, es la incertidumbre. La variable subjetiva de la incertidumbre es la que deriva el resto de efectos o riesgos. ¿Por qué? Porque, pues, y citando algún diplomático hace algunos años que decía, no hay nada más cobarde que un dólar. Es decir, el dólar se asusta rápido. ¿Y a qué se refería este diplomático? Decía, mira, cuando una inversión ve un país y ve mucho riesgo, puede o tomar otra o demorar su decisión. Entonces yo creo que el riesgo de la incertidumbre, de qué va a ocurrir, de que no haya certeza sobre lo que puede venir, creo que es el principal riesgo intangible, ¿sí? Que va a derivar sobre los riesgos tangibles, que es que no existe inversión o que se paralice o que se demore. Y diga, mira, déjame ver cómo sale la constituyente para tomar una decisión. Segundo, que eso derive en que no haya más inversión local e internacional y pueda demorar la generación de empleo que siempre toma tiempo y es tan necesaria. Hay un riesgo también enorme, y es que ciertas personas tiendan a ver el Ecuador como un país mucho más difícil de gestionar y buscan relocalizarse. Es decir, todos amamos este país y queremos que se desarrollen las actividades aquí, pero llega un punto en que muchos ecuatorianos y extranjeros podrían tomar una decisión de relocalizarse si ven que sus riesgos están muy altos como para continuar una operación. Entonces, desde lo subjetivo hasta lo material, creo que hay una serie de riesgos en el camino, Gustavo, que pueden afectar la actividad económica. Bien, el tiempo no nos da para mucho más. Le voy a dejar con dos preguntas planteadas. ¿Cómo afectaría este escenario, esta incertidumbre que usted acertadamente señala, a los sectores productivos del país, particularmente en términos de planificación, empleo, competitividad? Y la segunda, ¿qué señales esperan los empresarios y gremios del actual gobierno para mantener la confianza en el entorno económico? Brevemente, en honor al tiempo. Primero, certidumbre respecto a lo que viene. Segundo, contacto cercano, es decir, poder conversar de manera cercana para entender y comprender. Hay veces temas que no son públicos, pero que por su delicadeza vale la pena que estos sectores lo sepan. Y de ahí, por supuesto, pensar que hay un patriotismo enorme. Yo creo que el empresario ecuatoriano tenía una capacidad de resistir tormentas políticas y tormentas económicas y ha podido con mucho esfuerzo salir adelante, pero llega un punto en que también esto hace que se demoren más decisiones, y ese podría ser un gran riesgo. Animar a todos a que este proceso sea responsablemente llevado para que finalmente consigamos el bien común y el interés de todos. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gustavo, encantado. Gracias. Declaraciones del economista Juan Rivadeneira, consultor político. Son las 8 horas con 28 minutos. Por años trabajé